vamos a incluir en el encuentro de hoy el tema de jubilaciones, vejez, y vamos a hablar de tres tipos de prestaciones que seguramente en algún encuentro anterior lo mencionamos: la jubilación ordinaria, la jubilación por edad avanzada y la que vamos a tratar de desarrollar hoy, que es la jubilación por incapacidad, ¿sí? Buenísimo. También llamado invalidez. Bien, vamos, vamos arrancando. Les pido, si tienen el trabajo práctico y básicamente el articulado que yo les envíe con el trabajo práctico, ¿se acuerdan del artículo 208 al 213 de la ley? Si lo tienen, tal vez sería como más ordenado para ustedes poder seguirme. O sea, al lío normalmente que yo hago cuando hablo, tal vez lo puedan disminuir con la presencia de los artículos. ¿Sí? Yo hice un pequeño PowerPoint, no mencioné los artículos porque me parecía que, bueno, como ustedes ya lo tienen, para no hacer como mucho escrito, porque si no, el PowerPoint lleno de cosas tampoco, a mi entender, sirve mucho, ¿sí? Así que vamos a arrancar entonces. Es un tema nuevo, es un tema que se relaciona con varios temas, o sea, ya estamos entrando en una etapa en la cual estamos relacionando distintas cuestiones de la ley de contrato de trabajo y del derecho del trabajo. Entonces, si yo voy muy rápido o en lo que digo hay algo que no se entiende, tengan directamente, hablen y me cortan, porque cuando habilito para mostrarles el PowerPoint, a ustedes los y las veo muy chiquititos, entonces no me doy cuenta si alguien está queriendo hablar o algo así. Así que directamente, si hay algo que no entienden en lo que yo voy diciendo, me interrumpen. No hay ningún drama. Bien, entonces comenzamos con el punto 5 de nuestro trabajo práctico, que vincula el sistema integrado previsional argentino, que nosotros ya habíamos visto. Habíamos dicho que el sistema integrado previsional argentino es uno de los subsistemas, el más importante tal vez, del sistema único de la seguridad social, y que el sistema integrado previsional argentino básicamente maneja o se estructura a partir de la contingencia vejez. En algunos textos, o tal vez en algún teórico, ustedes lo encuentren como contingencia edad, es válido, ¿sí? Contingencia vejez o contingencia edad. Y, esperen que tengo mensajes. Ornella dice que se escucha cortado. No sé, por ahí no tengo buena señal yo, pero... No, yo por lo menos escucho bien. Se escucha bien. Por ahí es, Ornella, tu conexión. Igual, si se llega a cortar, yo me conecto enseguida de vuelta, ¿sí? En eso no se hagan problemas. Esperen que seguimos admitiendo. Ahí está. Entonces, habíamos dicho, el sistema integrado previsional argentino se ocupa de la contingencia, vejez o edad. La que quieran está bien. ¿Qué prestaciones tiene el sistema integrado previsional argentino? Bueno, básicamente las jubilaciones, y lo que ustedes ya saben, aparece después de alguna jubilación, que se llaman pensiones. Por eso habíamos dicho que la pensión era un beneficio derivado de una jubilación, en la cual el causante había fallecido. Y aparecía un cónyuge, aparecían hijos menores de edad, o aparecían hijos con alguna incapacidad. Entonces el derecho a la pensión no se termina con la mayoría de edad. Para llegar a la jubilación por incapacidad, que es una de las jubilaciones que tiene, de las prestaciones que tiene el sistema integrado previsional argentino, junto con la jubilación ordinaria y la jubilación por edad avanzada, la jubilación por incapacidad, que es esa tercera prestación, para llegar a ella vamos a aprovechar y vamos a empezar a hablar de un tema nuevo. ¿Sí? Entonces, trato de ordenarlo, aunque suene repetitivo para los que se incorporaron últimos. Estamos hablando del punto 5 del trabajo práctico 6. Sistema integrado previsional argentino. Uno de los subsistemas, seguramente puede calificarse como el más importante,
uno de los subsistemas del Sistema Único de la Seguridad Social en nuestro país. La contingencia que atiende el Sistema Integrado Previsional Argentino es la vejez o la edad. Y las prestaciones que tiene, primarias, principales, son la jubilación ordinaria, la jubilación por edad avanzada y la jubilación por incapacidad. Vamos a ir vía la ley de contrato de trabajo a la jubilación por incapacidad. Para llegar a la jubilación por incapacidad tenemos que hablar de lo que puede causar la incapacidad. Bien, para eso vamos a empezar a hablar de enfermedad o accidente inculpable. ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad o accidente inculpable? Es una causa que suspende ciertos efectos en el contrato de trabajo. ¿Cuál es esa causa? Bueno, la enfermedad o el accidente. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir inculpable? Y acá les pido que, si no queda claro, por favor, me interrumpan. Cuando decimos que la enfermedad o accidente que sufre el trabajador o la trabajadora es inculpable, lo que estamos queriendo decir es que la causa de esa enfermedad o accidente no tiene que ver con el trabajo. No guarda relación esa enfermedad o ese accidente con ese trabajo que el trabajador o la trabajadora desarrolla. Dicho de otra manera, que esa enfermedad o accidente que le pasó, le hubiera pasado, hubiese sido docente de la Facultad de Trabajo Social, empleado de coto, o cualquier trabajo, o camionero. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamamos en ejemplos enfermedad o accidente inculpable? Supongamos, por decir algo, no es mi caso porque no soy un gran deportista, pero un fin de semana jugando al fútbol me quiebro la pierna. Ese accidente que va a hacer que no puede ir a trabajar por un tiempo, ahora vamos a hablar un poco de tiempos, ese accidente de que me quiebro la pierna queriéndome hacer el jugador de fútbol, claro está que no tiene nada que ver con el trabajo. Una enfermedad inculpable, un resfrío, una gripe, ¿sí? Bueno, una neumonía, la presión alta por un problema que tuve en mi familia, por un problema que tuve, bueno, no sé, en general. La necesidad de operarme de la nariz y la garganta. ¿Sí? Esas son, o esos son, las enfermedades o accidentes inculpables. No tienen que ver con el trabajo. La causa de la enfermedad o el accidente no es laboral. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Supongamos que, estando trabajando, estando en el horario de trabajo, me sube la presión y me tienen que internar por 5 días. ¿Eso es una enfermedad o accidente inculpable? No, no sé. No, creo que no. Yo también pensaba, por ejemplo, cuando decías esto, si, por ejemplo, no sé, alguien que trabaja, no sé, está en un lugar de trabajo y, por ejemplo, está en un puesto de repartidor o que tiene que ir a entregar algo, no sé, y, por ejemplo, tiene un accidente en el transcurso, digamos, en ese momento, y es durante el horario de trabajo. Eso, o sea, no sería una enfermedad inculpable, o sea, para mí tiene como relación con el ámbito laboral. Eso que vos estás mencionando se va a llamar accidente de trabajo. Y es todo lo contrario a la enfermedad o accidente inculpable. ¿Eso es lo que está regulado en la ley de riesgos de trabajo? Exactamente. Cuando la enfermedad es una enfermedad derivada de la profesión, del trabajo que uno tiene,
o el accidente sucede vinculado con el trabajo, no va a estar regulado por la LST, es decir, no va a ser enfermedad o accidente inculpable, sino que va a estar regulado por otra norma, que va a ser la ley de riesgo de trabajo. Pero no nos vayamos a eso, porque no vamos a hablar hoy de riesgos de trabajo. Sería como demasiado mencionarlo todo junto. Vuelvo a repetir la pregunta, de la cual hábilmente se escaparon. Si me sube la presión y me descompongo, me descompenso en horario de trabajo, en mi trabajo, ¿eso será una enfermedad o accidente inculpable? ¿O eso será un accidente o enfermedad laboral de trabajo? O sea, lo contrario, lo que dijimos recién que era laboral, porque estás en el horario de trabajo, ¿o no? No sé, yo pregunto. Si tiene relación con lo que vos trabajás, es de trabajo, y si no, no. Ponele que, no sé, que te baja la presión porque trabajás con químicos, no sé, yo de eso no entiendo nada, pero si tiene relación con lo que vos estás ejerciendo en el trabajo, es de trabajo. Bueno, la verdad me mataste con tu ejemplo, porque sí, tenés razón. Bueno, pero sin ir... También pienso que se te puede bajar la presión porque, no sé, no sé, te descomponés en el trabajo y no sé, por eso digo que para mí tiene que ver más con la relación de trabajo que, no sé. Bueno, a ver, honestamente yo orienté la pregunta para que ustedes respondiesen que no es una enfermedad laboral, es decir, que estamos hablando de una enfermedad inculpable, aunque suceda en el horario de trabajo. ¿Sí? Eso que me pasa, aunque suceda en el horario de trabajo, es una enfermedad o accidente inculpable. O sea, me hubiera subido la presión porque yo discutí con mi pareja, con quien sea, digamos, no sé, o porque comí una picada terrible la noche anterior, me hubiera subido la presión, esté en el trabajo, no esté en el trabajo, sea maestro, sea camionero, sea lo que sea, digamos, ¿no? O sea, el objetivo de la pregunta apuntaba a eso, a que ustedes digan que, o adviertan que por más que sucede en el trabajo, no es sino enfermedad o accidente inculpable. En el ejemplo que ponía una de nuestras compañeras, que no sé quién es porque no veo a todos en la pantalla, bueno, sí, si yo me descompenso porque inhalé químicos, va a ser un accidente de trabajo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre lo que es una enfermedad o accidente inculpable, en la cual el trabajo no tiene nada que ver, con lo que es un accidente de trabajo? Sí, igual se ve, pero es como muy relativo, porque es como decía Emi, por ejemplo, puede ser derivado de que, no sé, si vos trabajas expuesto a químicos o cosas que te lo pueden generar, o podés tener una discusión con tu jefe y capaz que te sube la presión por eso y te descompensás por eso y no porque te comiste una picada, o sea, o lo que sea. Me parece que es como que va a casos muy concretos, depende del contexto y el marco en el que se dé. No necesariamente tiene que ser algo que vos, no sé, o traes de tu casa o es como ajeno al trabajo. Pueden ser cosas que están totalmente vinculadas o que derivan del contexto laboral. Sí, eso es cierto, pero vamos a ser francos, digamos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores trabajan con químicos? O sea, a lo que voy es, por más que suceda en el horario de trabajo, la gran mayoría de los casos son enfermedades o accidentes inculpables, ¿sí? Porque por más que yo discuta con mi jefe y me levante la presión, hay una predisposición mía a que yo, engranado que me pongo, me levante la presión. Imagínense si todas las personas que discuten se fuesen a descompensar, ¿no? Entonces, yo entiendo la situación, pero en el caso de los químicos sí, no me queda duda que va a ser accidente de trabajo. Pero en la gran mayoría de los casos estamos hablando de enfermedad o accidente inculpable, por más que pueda coincidir que se expresa en un horario de trabajo. Porque el pico de presión se va a expresar en el horario de trabajo, pero seguramente hay una predisposición mía a ese pico de presión. Soy calentón, como con mucha sal, no hago ejercicio y fumo a lo bestia. ¿Qué tiene que ver el trabajo con esas situaciones?
¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, igual la idea no es hablar hoy de accidente de trabajo, porque si no me van a tentar y les voy a dar como varios temas por cada trabajo práctico, van a ser varios temas, y la idea no es sumar muchos temas por trabajo práctico, porque además vamos, en relación a otras comisiones, vamos bastante bien, así que no... La idea de hoy es hablar de enfermedad o accidente inculpable, ¿sí? Son aquellos que no guardan relación con el trabajo, ¿sí? Son la gran mayoría de las situaciones que impiden, en muchos casos, ir a trabajar. Para que lo entiendan, enfermedad o accidente inculpable es una gripe, o es un trasplante de corazón. O sea, en la gran mayoría de las enfermedades o accidentes inculpables, la evolución, la recuperación es rápida y pasa, digamos, la situación sin mucho problema. Hay otros casos que en realidad van a ser los que van a derivar en la incapacidad, que son graves, ¿sí? Pero por ahora vayamos por parte. Entonces, enfermedad o accidente inculpable es aquella enfermedad o accidente que sufre el trabajador o la trabajadora y cuya causa, cuyo origen no tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? Ujú. ¿Qué imposibilidad genera eso para el trabajador? Bueno, por 1, 2, 3, 5, 10 días, no sabemos, no va a poder ir a trabajar. Por eso, ustedes tienen ahí que se suspenden ciertos efectos del contrato de trabajo, ¿sí? Se suspenden ciertos efectos del contrato de trabajo. ¿Qué se suspende del contrato de trabajo en realidad? En los casos que el trabajador se enferme o se accidente inculpablemente. La prestación del trabajo. Exactamente. La prestación material de poner su fuerza física o mental a disposición del empleador. En términos más sencillos, la prestación laboral, la prestación de trabajo. ¿Pierde el trabajador el derecho a la remuneración cuando falta por una enfermedad o accidente inculpable? No. No. Bien, exacto, no. Bien. ¿Puede cobrar la remuneración el trabajador que está sufriendo una enfermedad o accidente inculpable por un tiempo indeterminado? O sea, puede estar, no sé, 9 meses, 3 años cobrando el salario, ¿o hay algún límite? Creo que Depende de hay la límite. antigüedad. Bueno, si en realidad pregunté lo que estaba escrito abajo, va a haber un límite. Y ese límite va a surgir del artículo 208, si lo tienen ahí. Una combinación de antigüedad y de cargas de familia. Esperen que llegó alguien. Estamos. ¿Sí? Y la combinación va a ser esta que yo les hice acá. Muy bien, salió bárbaro. ¿Cuánto tiempo tiene derecho el trabajador, la trabajadora, a no ir a trabajar, a interrumpir esa prestación de no ir a trabajar y tener derecho a la remuneración? Bueno, la ley, como yo había dicho en este último puntito, hace una combinación de antigüedad y cargas de familia para determinar cuánto tiempo tiene derecho el trabajador a cobrar su salario. Ujú. Es el artículo 208 que ustedes seguramente están leyendo. Hasta 5 años de antigüedad y 3 meses de antigüedad máximo, hasta 5 años de antigüedad sin cargas de familia, 3 meses de salario. Hasta 5 años de antigüedad con cargas de familia, 6 meses de salario garantizado. Y más de 5 años de antigüedad, 6 meses sin cargas de familia, 12 meses de salario garantizado si tiene cargas de familia ese trabajador o trabajadora. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esos 3, 6 o 12 son meses de salario garantizado. Profe, Adelante. esto en cualquier relación laboral, ya sea formal, no formal, etcétera. Si vos con formal querés decir registrada, Claro, sí.
Mirá, sí, la ley de contrato de trabajo se aplica a las relaciones laborales registradas. Lamentablemente, el trabajo no registrado, o popularmente conocido como trabajo en negro, bueno, escapa a la ley, ¿no? O sea, la ley regula el trabajo legal, el trabajo registrado, el trabajo en blanco. Si vos trabajás en negro y el empleador no te quiere dar esto, bueno, en realidad vos vas a tener que reclamarle por toda la relación laboral no registrada, no solamente porque no te da los 3 o los 6 o los 12 meses. Ajá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ustedes acuérdense esto, cuando hablamos de la ley de contrato de trabajo, hablamos de las relaciones laborales en blanco, perdón, registradas. Profe, yo tengo otra pregunta. Adelante. En el caso de que, por ejemplo, una persona se enferme y tome esos 3 meses porque tiene hasta 5 años de antigüedad y sin cargo de familia. Una vez que cumple ese lapso y vuelva a trabajar, si se vuelve a sentir mal o se vuelve a enfermar, ¿lo puede volver a tomar? Dame un segundo que ahora lo respondemos. Dame un segundo. Ahora vamos con eso. Haceme acordar si me olvido, pero dame un segundo. En realidad yo pensé que ustedes de acá me iban a hacer una pregunta. De este cuadro me iban a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con lo de menos de 5 años? No, menos de 5 años tiene 3 meses si no tiene carga de familia, o 6 meses si tiene carga de familia. No. O sea, yo señalo la pantalla como si ustedes lo viesen. La columna que ustedes tienen a la izquierda, de hasta 5 años de antigüedad, se va a aplicar, tenga el trabajador un día de antigüedad o tenga 4 años y 11 meses. Claro. Bien. Pero pensé que me iban a hacer una pregunta de esa gráfica, o de ese cuadro. Claro, por ejemplo, si yo no tengo carga de familia, pero necesito 6 meses, por lo que padezco, por lo que me pasó. No, lamentablemente, si el empleador te lo quiere dar, bárbaro, pero si no te lo quiere dar, ahora vamos a ver más adelante qué va a pasar. Claro, porque puedo tener, por ejemplo, el respaldo de los médicos que manda la empresa, pero no sé, ¿eso cómo sería? Pero por más que el médico el médico de la empresa te respalde, normalmente el médico de la empresa va a jugar a favor del empleador y va a decir, no, esta persona ya agotó los 3 meses o ya agotó los 6 meses. No creo que el médico del empleador diga, no, sí, vos tendrías que estar 2 años con salario acá. No, normalmente no pasa. Pero bueno, vuelvo a insistir, buscando licencias sin remuneración. Sí, vencidos esos plazos, la licencia va a ser sin remuneración, pero no se apuren, eso va a aparecer en el 211 recién, estamos en el 208. ¿Qué pregunta tendrían que hacer ustedes de este cuadro? Bueno, ya que no me la hacen a mí, se las hago yo a ustedes. ¿Qué es carga de familia? ¿Que tenés familia a cargo? Bien, bastante Ah, sencillo, ¿no? Evelyn pregunta, ¿las licencias por maternidad o paternidad? No estamos hablando acá de maternidad o paternidad, ¿eh? Estamos hablando de cualquier tipo de accidente, de cualquier tipo de accidente, no hablemos de maternidad o paternidad, no guarda relación ahora. Los 3 meses son de prueba, no compliquen con contrato a prueba, ¿eh? No. Si quieren lo complicamos, pero no. No, pero no nos vayamos. Yo acá anoté lo que recién me preguntaban, lo que recién le dijo una compañera que después le contestaba. ¿Qué es carga de familia? ¿Un trabajador soltero puede tener cargas de familia? Sí. Sí. El concepto si de tiene hijos, No, por ejemplo, si tiene un papá discapacitado y depende de él para sobrevivir. Claro, no solamente pasa por si tenés o no tenés hijes, o sea, pasa por si tenés a alguien a cargo, básicamente.
aunque no esté a cargo, aunque no necesariamente esté a cargo, por ejemplo, yo les digo un caso del estudio de hace unos días, una chica que el empleador la quiso dejar sin salario, pero la mamá que cobra la jubilación mínima vive con esa trabajadora. Eso es carga de familia, aunque la mamá de la trabajadora tenga su jubilación, que es mínima. Claro. ¿Sí? Entonces, a lo que yo iba con la idea es, carga de familia es un concepto amplio, ¿sí? No es solamente si estás casado con anillo, o si tenés un hijo con tu apellido. El concepto de carga de familia es un concepto amplio. Y como dicen los principios del derecho laboral, en caso de duda hay que entenderlo a favor del trabajador. Eso no quiere decir que yo, como trabajador, diga, tengo a cargo a mi vecino de enfrente y esto sea carga de familia, ¿no? O sea, ¿se entiende? Si convive con el trabajador, casi seguro que es carga de familia. Por ejemplo, los jueces han dicho que a los efectos del 208 es carga de familia un hermano discapacitado que vive en la misma casa que el trabajador. ¿Sí? Entonces, el concepto de carga de familia no es un concepto estricto, es un concepto amplio. Profe, ¿y si no vive con el hermano, pero igualmente lo tiene que mantener porque la jubilación de los padres y la pensión no alcanza? Ahí va a tener que demostrar el trabajador, por ejemplo, que todos los meses le hace una transferencia a la cuenta del papá o de la mamá, que todos los meses le lleva una compra de supermercado. Ahí va a tener que demostrarlo. Ahí va a tener que demostrarlo. ¿Sí? Está bien. Bien. Entonces, estos periodos son periodos de salario garantizado. ¿Qué pasa? Recién nos preguntaba una compañera, ¿qué pasa si yo me enfermo y me curo y me vuelvo a enfermar? Algo así era la pregunta, ¿no? Que nos habías hecho. Sí, era esa. Bien. Ustedes en el artículo van a ver que dice, por cada enfermedad o accidente inculpable, comienza diciendo el artículo, el trabajador tendrá derecho. Por lo tanto, si yo me quebré la pierna jugando o queriendo jugar a la pelota y estuve 6 meses, y a los 15 días, a los 2 meses, me quiebro el brazo, vuelvo a tener otra vez los 3, los 6 o los 12 meses. ¿Sí? No se suman si se tratan de enfermedades o accidentes distintos. ¿Sí? No se suman si se tratan de enfermedades o accidentes distintos. En el caso, por ejemplo, de algún tratamiento, por ejemplo, de un trasplante, por ejemplo, de un cáncer, los periodos se van sumando y para recuperar el plazo tengo que haber pasado 2 años, ¿sí? Es decir, yo me opero, después me aparece una secuela de esa operación, ahí sí sumo con respecto a lo que ya había gastado antes, porque se trata de la misma causa. Ay, no entendí. Perdón, entonces si se trata de la misma causa, tengo que esperar 2 años para volver a renovar esa licencia. Exactamente. Ahí lo explicó, ahí lo explicó mejor que yo, más fácil. Cuando se trata de una enfermedad que se manifiesta lamentablemente por muchas cuestiones, para tener otra vez los 3, los 6 o los 12 meses tengo que dejar pasar 2 años. Es lo que el artículo dice, las recidivas de las enfermedades, es lo que está en el artículo con la palabra recidivas. ¿Sí? Es decir, si en la enfermedad o accidente no tiene nada que ver una con la otra, recupero todo el tiempo. Si es una consecuencia, para recuperar los 3, los 6 o los 12 meses, tengo que dejar pasar 2 años. ¿Se entendió eso? Gracias. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, esto que vos ponías del ejemplo de la pierna rota, si tenés de vuelta, por ejemplo, no sé, te la quebraste primero, volviste a trabajar y después te la esguinzaste a la misma pierna porque se te curó mal, es la misma enfermedad y ahí o sea, sigue corriendo el mismo tiempo que al principio cuando te la quebraste, ¿o no?
No, ahí sería la misma, entonces, por ejemplo, si yo tenía 6 meses de salario pago y usé solamente 3 con la quebradura, cuando me esguinzo empiezo a contar de esos 3, o sea, solamente me quedan 3. Claro, eso. ¿Sí? Sí. Sí. Pero, digamos, normalmente cada evento se agota en sí mismo, ¿no? Es decir, no hay una necesidad de reabrir esa licencia anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué obligación? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué obligación tiene el trabajador o qué obligación le nace al trabajador cuando sufre una enfermedad o accidente inculpable que va a hacer que no pueda ir a trabajar? ¿Qué obligación le surge al trabajador? ¿Cómo qué obligación le surge? Sí. La misma que tenía antes. No, si antes tenía la obligación de ir a trabajar y ahora no va a poder ir a trabajar. Pensé que el empleador. No, a ver, no sé. 209 de la ley. Esperen que... Ya te... Ahí está. Presentar el certificado. Bueno, a ver, esperen un segundo. Acá estamos. La obligación que va a tener, la primera obligación que va a tener, es avisarle al empleador. Claro. Mirá que no voy a ir a trabajar. ¿Sí? El 209 establece la obligación del trabajador de noticiar, de avisar lo más rápidamente posible al empleador, de que no voy a poder ir a trabajar. Y eso, digamos, pónganse en empleador ahora 2 minutitos. Reciben el aviso mío de que no voy a poder ir a dar clases, supongamos que fuese un colegio privado. No voy a poder ir a dar clases. El empleador dice, no viene a dar clases, le tengo que pagar el sueldo igual, por el 208 de la ley, le tengo que pagar el sueldo igual, tengo que contratar a otro profesor que dé clases, o sea, voy a gastar más. ¿Qué derecho tiene el empleador por cumplir esa obligación de pagarle el salario igual? ¿Se acuerdan que siempre dijimos que un derecho tiene como contracara la presencia de una obligación? El empleador tiene la obligación de pagarme la remuneración igual. Sí. ¿Qué derecho tendrá? Ir a ver si estás realmente enfermo. Exactamente. Controlar que esa enfermedad o accidente inculpable exista. ¿Cómo lo hace? Mandándome el famoso médico del trabajo. ¿Eso es verdad? ¿Cómo? ¿Eso es verdad? Sí. Juro que estoy tratando de decirte la verdad desde que empezamos la clase de... No, pero digo, si se hace en la realidad, porque nunca escuché que vaya Sí, un se hace. médico a Sí, controlar. se hace A mí totalmente. me los han mandado precisamente por eso. Por no creer. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y claro, adelante. En el caso de que esta enfermedad exista y de todas formas el empleador, sos un empleado registrado y el empleador te hace ir igual a trabajar, ¿existe una especie de penalidad? ¿Existe alguna ordenanza o algo que le diga, no, le estás errando, o no sé, se castiga, entre mil comillas, de alguna manera? ¿O se denuncia? ¿Cómo se maneja en ese caso? Mirá, si vos me preguntás en función de eso, yo te diría lo siguiente. El empleador no puede obligarte a ir a trabajar porque está corriendo un riesgo muy grande. Si vos, no sé, por ejemplo, tenés alguna enfermedad inculpable y te descomponés, te caes, te lastimás en lo del empleador, es un problema para él. O sea, en primer lugar, el empleador no debería obligarte a ir a trabajar. En todo caso, lo que tiene que hacer
no es obligarte a ir a trabajar, es mandarte a un médico que controle que vos tenés ese cuadro que le estás informando, te impide ir a trabajar. Ahora bien, nosotros, y esto es una respuesta profesional, nosotros en el estudio, cuando viene un trabajador o trabajadora, lo que le decimos es, mira, el empleador te presiona para que vos vayas igual, el certificado médico de tu médico particular que te dice que no podés trabajar, vamos a mandárselo por un telegrama laboral. Entonces, comenzás el telegrama diciendo, en función del artículo 208 de la LST, transcribo certificado médico. Tucu, 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 firmado doctor tal. Y se lo mandás al empleador. Entonces ahí queda documentado de que vos estás cubriéndote con el artículo 208 de la LST. No sé si eso responde tu duda. Sí, me enoja con mi antiguo empleador porque me hizo ir a trabajar con laringitis, yo sin voz, literalmente, ejerciendo una atención al público donde constantemente estaba hablando y no me reconoció el certificado directamente. Entonces, nada, eso me enoja más, pero bueno, ahora ya por lo menos sé de qué manera manejarme para una próxima vez. Sí, nosotros lo aconsejamos así, porque si no, es, digamos, como el empleador, por más capacitado que sea, puede discutir lo que firma un médico. Bueno, lo que firma un médico lo podrá discutir otro médico. Por eso el empleador tiene derecho de mandar a tu casa a un médico laboral, que va a controlarte, te irá a revisar hasta cierto punto, pero como mínimo va a controlar ese certificado. Pero no te puede ir a hacer a trabajar. Bien, entonces, estábamos con que el artículo 208, volvemos al compartir pantalla, disculpen. El artículo 208 nos da el derecho, el artículo 208 nos da derecho a tener por un determinado periodo de tiempo la remuneración garantizada, ¿sí? Y la derivación de esa situación se empieza a dar desde el artículo 209 al 213. Derechos y obligaciones, ahí yo les anoté cara y contra cara para que ustedes recuerden que el derecho que el empleador tiene, perdón, que el derecho que el trabajador tiene de no ir a trabajar y seguir cobrando la remuneración, crea en él la obligación de presentar el certificado. En la gran mayoría de los empleos, como las enfermedades son cortas, uno presenta el certificado cuando se reintegra a trabajar. ¿Sí? Cuando se reintegra a trabajar. ¿Puede el empleador, mientras no estoy yendo a trabajar, mandarme el médico? Sí, puede hacerlo. Lo autoriza el 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Hasta acá vamos? Bien. Supongamos que yo tengo 6 años de antigüedad y no tengo cargas de familia. Tengo, en función de ese cuadro que vimos recién, hasta 6 meses de salario garantizado por cada enfermedad o accidente inculpable. Supongamos que en los 6 meses que tengo de salario garantizado, no me curo, no me recupero, no estoy en condiciones de volver al trabajo. ¿Qué se aplica? El artículo 211 de la ley, lo que se llama reserva de puesto. ¿Qué quiere decir la reserva de puesto? Que yo ese lugar de trabajo lo conservo, lo mantengo, pero pierdo el salario. Por eso, la sustancial diferencia entre el artículo 208 y 211, que suele ser pregunta de examen, es: en los dos sigo siendo trabajador, pero en el 211 no tengo remuneración. ¿Sí? ¿Por qué sigo siendo trabajador? Porque me guardan el puesto de trabajo. Si yo me recupero, voy a volver a trabajar y automáticamente recupero salario. Profe, ¿y aunque no reciba salario, las cargas sociales las sigue teniendo? Sí. Los aportes para tener aportes personales, básicamente obra social los va a tener. Esa reserva de puesto
esa reserva de puesto dura 12 meses. 12 meses. Es decir, no puede extenderse más allá de los 12 meses. Dame un segundo. No les hice cuadro de las jubilaciones. Bueno, lo vamos a tratar de ir escribiendo e ir viendo. Entonces, acuérdense o traten de hacerse el esquema en el articulado que yo les envié cuando les mandé el trabajo práctico. 208 de la ley, los tiempos y el derecho a salario. 3, 6 o 12 meses. 209, la obligación del trabajador de avisarle al empleador. 210, el derecho que tiene el empleador de controlar esa enfermedad o accidente inculpable. 211, la reserva de puesto. Afortunadamente, la gran mayoría de los casos de enfermedad o accidente inculpable no llegan al 211. ¿Sí? Es decir, el trabajador se recupera y vuelve a trabajar dentro del periodo que establece el 208, dentro del periodo del 208 de la ley. No, pensé que lo... Ah, sí, está bien, lo había hecho. ¿Por qué no me lo muestra? Bien, pensé que lo había hecho. Bien. Acá estamos. Bien. Hasta acá vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? Porque ahora vamos a entrar en un terreno que, si nos queda duda de lo anterior, se nos va a complicar un poco. Profe, ahí Fabricio te puso en el chat, no sé si lo podés leer. No, Una pregunta. A ver, la busco. Deme un segundo. ¿Dónde estoy? Ahora sí. Esperen porque cuando comparto la pantalla me crea algún inconveniente para ver acá. Preguntó si el periodo lo establece la ley o el médico. ¿Qué periodo? ¿El de licencia paga? La ley de contrato de trabajo. El tiempo que yo voy a estar hasta recuperarme lo establece mi médico personal, el médico que me está atendiendo. Si el empleador me manda a un médico y coincide, todo bien. Si no coincide, empiezan las discusiones. Pero el tiempo que me va a llevar a recuperarme lo establece el médico que me está tratando. ¿A eso se refería la pregunta, Fabricio, o a otra situación? Ok, bien. Bien, gracias por avisar, no lo había visto. Acá estamos. Bien, entonces, vamos a ir ahora al artículo 212 de la ley. Pensemos la mejor situación primero. Me quiebro la pierna queriendo jugar al fútbol un domingo, me enyesan, hago la fisioterapia, la recuperación, vuelvo a trabajar. Si vuelvo a trabajar con todas mis capacidades, sin ningún problema, nada, no pasó nada, digamos. O sea, pasó el tiempo que estuve, 3, 6 o 12, hasta 3, 6 o 12 meses, sin ir a trabajar y volví a trabajar normalmente, que afortunadamente es la gran mayoría de los casos, ¿sí? Me resfrío, me quiebro, me sube la presión, hago un tratamiento, me tengo que, bueno, no sé, cualquier tratamiento médico, digamos, afortunadamente, la gran mayoría de los casos, el trabajador o trabajadora se recupera, vuelve a trabajar y la cosa queda sin ningún problema. El problema aparece cuando de esa enfermedad o accidente inculpable me queda una incapacidad, es decir, una pérdida de la capacidad que tenía de trabajo. Profe, perdón, pero hay una compa que dice que la aceptes. A ver. Emilia Doubik. Sí, tenías razón.
Muchas gracias. Ahí estamos. Ahí llegó. Acá. Gracias, profe. Ok, no hay drama. Y esperen que ahora me saltaron 2 preguntitas. Veamos. Keila pregunta si se le corta a ella nada más o a todos. Me parece que estamos bien, ¿no? Por ahí es algún problema de la conexión. Seguro soy yo. Bueno, ok. Entonces, la incapacidad es la pérdida que va a sufrir ese trabajador o trabajadora de algo de su capacidad laboral. ¿Cómo se mide esa incapacidad? Bueno, hay muchas maneras, no vamos a entrar en detalle. Normalmente, por ejemplo, si la persona tuvo una quebradura importante, por ahí no puede hacer toda la fuerza que podía hacer antes, por ahí no puede subir escaleras, por ahí no puede trabajar en altura, por ahí si el problema médico que tuvo fue un problema ocular, un problema de vista, no podrá hacer un trabajo que requiera, no sé, por ejemplo, la soldadura. O sea, la incapacidad, entiéndanlo en términos generales, es la pérdida de una parte de la capacidad que tengo como trabajador. ¿Sí? Hay varias maneras de clasificar la incapacidad. Por el tiempo que dura, puede ser temporal o definitiva. No sé, para darles un ejemplo, sigamos con esta persona que se nos quiebra. ¿Sí? El trabajador se quiebra, vuelve a trabajar, pero como está haciendo fisioterapia, todavía no puede subir escaleras. Cuando termine con la fisioterapia, va a subir escaleras y no va a haber ningún problema. Bueno, entonces tuvo una incapacidad temporal. Después se corrigió y la incapacidad se eliminó. Ahora bien, también la incapacidad puede ser definitiva. Por ejemplo, un trabajador o trabajadora de cierta edad que se opera la cadera. No va a poder subir escaleras nunca más, porque no le conviene, ¿sí? Porque el riesgo de la flexión de subir escaleras para una operación de cadera es un problema importante. Entonces, esa incapacidad la va a tener siempre. ¿Sí? Por la afectación que esa incapacidad tenga, hablamos de incapacidad parcial o incapacidad total. Parcial va a ser cuando, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, yo no pueda subir escaleras, ¿sí? Tenga esa incapacidad de subir escaleras, pero mi trabajo lo puedo hacer perfectamente si el empleador me reacomoda en la planta baja del edificio, o si en el lugar del trabajo tengo ascensor, ¿sí? La incapacidad es parcial. Ese trabajo u otro trabajo voy a seguir haciendo, ¿sí? La incapacidad es total cuando no puedo seguir trabajando. Cuando supera los 2/3, es decir, el 66% de mi capacidad laboral normal, habitual. Es la incapacidad total la que va a generar, mejor dicho, es normalmente la incapacidad total definitiva. Cuando la incapacidad es total y definitiva, puedo acceder a la jubilación por incapacidad. Ahí aparece la prestación o una de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. Cuando mi incapacidad es total, no se va a curar, por eso es definitiva, y por eso no puedo seguir trabajando. Por eso me tengo que jubilar por incapacidad. ¿Se entendió? El silencio puede ser problemático, ¿eh? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, por ejemplo, frente a una pregunta de examen que sea, ¿la jubilación por incapacidad es una de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino? ¿Y aparece cuándo? Bueno, la respuesta sería, más o menos, la jubilación por incapacidad aparece cuando la incapacidad que sufre el trabajador o trabajadora es absoluta, total y definitiva. O también llamada absoluta. No sé quién lo dijo, pero también es llamada absoluta. ¿Sí?
¿Hasta ahí vamos? Entonces, digamos, con esto, todo esto fue para llegar a una de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. Ahora me voy de la pantalla porque prefiero escribírselos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. La jubilación por incapacidad es una de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Cuáles son las otras prestaciones? La jubilación ordinaria, la jubilación por edad avanzada, y como ya dijimos, la jubilación también se llama prestación, pero para no confundirlos, unificamos todo en jubilación. Jubilación por incapacidad. Esas son las prestaciones del sistema previsionado, las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. Pregunta casi de examen. ¿Qué diferencias hay en cuanto a los requisitos? ¿Qué diferencias hay en cuanto a los requisitos entre la jubilación ordinaria, la jubilación por edad avanzada y la jubilación por incapacidad? En la jubilación por incapacidad no tenés una edad estipulada que cumplir para poder percibir esa prestación. ¿Era Vanina que hablabas? Sí. Perfecto. Perfecto. Explícalo de nuevo, a ver. Ya que lo dijiste mejor que yo, explícalo de nuevo, dale. Bueno, que en la jubilación por incapacidad no necesitas, no hay un requisito específico en cuanto a la edad, como la jubilación ordinaria, que tenés que llegar a los 65 años en el caso de los hombres, para poder percibir esa prestación. Si te incapacitas a los 30 años, de todas maneras te corresponde esa prestación de seguridad social. Está bien. ¿Se entendió? Está perfecto. ¿Sí? Para la jubilación ordinaria y para la jubilación por edad avanzada, yo tengo que cumplir dos requisitos. Una edad biológica más una determinada cantidad de años de aportes. Acuérdense que en el encuentro anterior habíamos dicho que esos dos requisitos se tienen que dar conjuntamente. Por ahí tal vez se acuerden si lo asociamos con un ejemplo. Supongamos que yo tuve la suerte de empezar a trabajar a los 20 años. Y nunca me despidieron, nunca me echaron, nunca renuncié, nunca tuve inconvenientes. 20 más 30, que son los años de aporte, yo a los 50 me podría jubilar por jubilación ordinaria. No, voy a tener que esperar a los 65. Voy a aportar de más al sistema. ¿Sí? Entonces, en la jubilación ordinaria y en la jubilación por edad avanzada, tengo que cumplir los dos requisitos. La edad biológica más los años de aporte o antigüedad. No son lo mismo, pero para que se entienda. Y en la jubilación por incapacidad, ahora te dejo, en la jubilación por incapacidad, lo que tengo que cumplir, lamentablemente, es quedar incapacitado. Tenga 2 meses de antigüedad, 5 meses de antigüedad, 10 años de antigüedad, 28 años, 49 años, 60 años. Sí, no sé a quién interrumpí cuando quería consultar algo.
No, yo te quería preguntar la diferencia entre jubilación ordinaria y la jubilación por edad avanzada. Bueno, yo no se las iba a explicar, pero ya que me lo preguntás, lo explicamos y lo tomamos en el examen. No, mentira. Ahora hablamos del examen. Ok, Fabricio dice lo mismo. La jubilación... ¿Cómo el examen? ¿Para qué me perdí? Después hablamos. Vamos a terminar con el tema y después hablamos. La jubilación ordinaria es como la mejor jubilación a la que nosotros como trabajadores podemos acceder. ¿Por qué se llama ordinaria? Que suena como feo. Porque viene de orden. Y en derecho, el orden es lo mejor. Entonces, la jubilación ordinaria es a la que puedo acceder con 65 años de edad, en el caso de ser varón, o 60 en el caso de ser mujer, más 30 años de aportes. Insisto, es la mejor jubilación porque es la que tiene el mejor monto jubilatorio. Y se llama ordinaria porque viene de orden, del orden, de lo mejor. Que no les haga ruido ese concepto de ordinario. En cambio, la jubilación por edad avanzada se da para aquellos casos, lamentablemente, de trabajadores que han visto interrumpida su relación laboral, que han perdido un empleo, que les ha costado conseguir otro, entonces van picoteando aportes con distintos empleadores. Si yo llego a los 65 años y no tengo, me concentro en un trabajador varón, pero podríamos decir si yo llego a los 60 y estoy hablando de una trabajadora mujer. Si yo tengo 65 o 60 años de edad y no tengo los 30 años de aportes, no voy a poder llegar a la jubilación ordinaria. Voy a tener que seguir trabajando. Supongamos que llego a los 70 años sin conseguir los 30 de aportes. Ahí accedo a la jubilación por edad avanzada, que requiere 70 años de edad, o 65 si soy mujer, y al menos 10 años consecutivos de aportes. ¿Es la que le dicen la mínima? No, la jubilación mínima es una jubilación ordinaria. Ah. Podría darse, no quiero confundir, pero podría darse que si yo a los 70 me jubilo por una edad avanzada, pero no sé, me jubilo con el cargo de gerente de un banco, mi jubilación por edad avanzada sea mayor que la mínima de la ordinaria. No quiero confundir, ¿no? Pero entonces, profe, concretamente es esto de que en la jubilación por edad avanzada se fue como aportando de distintos lugares. En distintos tiempos, sí, en distintos tiempos, sí. No tuviste la suerte de ese caso que habíamos dicho, de ese joven muchacho que había empezado a trabajar a los 20 y nunca había renunciado ni nunca había perdido el empleo. Pero a lo que íbamos... Adelante. ¿Y qué pasa cuando el empleo no es registrado o no alcanza a los 10 años mínimos que requiere la jubilación por edad avanzada? En esos casos, creo yo, tendrías que ir a lo que ahí preguntan los chicos, a la prestación universal por adulto mayor. En esos casos, lamentablemente, tendrías que ir a la prestación universal por adulto mayor. Yo tengo otra pregunta, porque es como medio contradictorio que no veamos como la situación de las jubilaciones en los trabajos, bueno, me sale informales, no registrados, porque es con las personas con las que vamos a trabajar. Generalmente laburamos con gente que no accedió a un trabajo como este pibe que tuvo la suerte de, que es lo que estamos viendo, digamos. Sí, lamentablemente hay una marcada tendencia de que cada vez, producto de las crisis de empleo que vivimos, y también producto del trabajo no registrado,
¿no? El trabajo no registrado, popularmente llamado trabajo negro, no tiene aportes. ¿Sí? Entonces, sí, es un universo de casos cada vez mayor. En relación con la pregunta de Selva, ahora volvemos, Emiliana, si no terminé de contestarte, pero en relación a la pregunta de Selva, no, la PUAM es una prestación precisamente para los que no llegan a acceder a alguna de las prestaciones centrales típicas del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Pero Emiliana, ¿vos qué me decías entonces? Que estamos, desde el derecho o desde la sociedad, estamos haciendo algo mal porque... No, desde el derecho ni de la formación, sino, sí, desde la formación en realidad, como que no... ¿Qué sucede con las personas con las que vamos a trabajar en estas situaciones, digamos, que no tienen un empleo registrado? Generalmente trabajan en la informalidad. Entonces, ¿qué onda? La jubilación, las pensiones, o sea, no sé, todo eso. Lamentablemente van a quedar afuera del sistema. Porque la jubilación ordinaria, la edad avanzada, requiere años de aporte. Y los años de aporte se materializan o se consolidan con una relación laboral registrada. Profe, ¿puede ser que en algún momento haya aparecido una especie de moratoria, o no sé si es moratoria la palabra, donde se presentaba y se percibía la jubilación ordinaria, pero se le iba haciendo como un descuento a ese jubilado o esa jubilada para poder un poco contrarrestar los años que tendría que haber aportado y por no haber aportado en los años que pudo haber trabajado? No sé si sigue vigente, si existe, o yo lo entendí mal. Sí, eso sigue vigente. Lo explico en términos generales y después vamos al detalle. En términos generales, creo que es hasta 10 años, yo no soy especialista en jubilaciones, creo que es hasta 10 años que el ANSES me permite como comprar años de aporte, dicho popularmente. ¿Sí? Es decir, a eso se le llama moratoria, la posibilidad de como comprar años de aportes e irlos pagando con un descuento del haber jubilatorio. Eso fue la herramienta que se usó hacia alrededor del año 2011 o a partir del 2010-2011 con las jubilaciones de las amas de casa. Como las amas de casa tenían un trabajo en el sentido material, se ocupaban de la casa pero no tenían aportes, se les permitió jubilarse enteramente con esa moratoria. Entonces, del haber que cobraban, durante 36 meses, creo, o 48 meses, no me acuerdo cuánto era, se les descontaba una parte que iba, digamos, como a reemplazar los aportes que no tenían. Esas son medidas que el lado favorable, el lado positivo es amplían el universo de personas que acceden a un beneficio. Es decir, tienen una característica inclusiva, ampliatoria, muy importante. Pero al mismo tiempo, es personas que sacan recursos del ANSES, que sacan recursos del sistema, y nunca había aportado. Ese es como el punto, digamos, un poco en conflicto. Como toda política estatal, tiene que valorar qué quiere más. Bueno, la política estatal valoró más el carácter expansivo, el carácter inclusivo de la seguridad social. Y dijo, bueno, aunque no tengan aportes, estas personas son trabajadores, si hubieran hecho ese trabajo en otra casa, hubieran tenido un salario, las recibo dentro del sistema integrado previsional argentino. ¿Era eso lo que preguntabas, Vanina? Sí, eso. Bien. Esa posibilidad de comprar años existe, pero bueno, no puedo comprar todos. Creo que el límite es 10 años. Tal vez algún abogado especializado en derecho previsional lo pudiera explicar mejor, pero creo que es hasta 10 años. Que se pueden, digamos, o sea, yo tengo 65 y tengo 22 años de aporte,
puedo igual jubilarme por una ordinaria, pero durante un tiempo determinado voy a cobrar un poco menos para compensar esos años de aporte que técnicamente me estaban faltando. ¿Hasta acá vamos? Solo me faltó decir algo en relación a, volvemos a la, ¿se acuerdan a la categoría de las incapacidades? Cuando la relación laboral termina, porque la jubilación por edad, la jubilación por incapacidad va a implicar que la relación laboral se termina, ese trabajador se convierte en un, trabajador o trabajadora se convierte en un jubilado o jubilada, en un beneficiario del sistema integrado previsional argentino. Cuando esa relación laboral se termina, producto de una incapacidad total, ese trabajador o trabajadora tiene derecho a percibir una indemnización por parte del empleador. Esa indemnización está establecida en el artículo 212 y refiere al 247. Y para que lo entiendan rápido, el 247 dice que el monto de la indemnización va a ser la mitad de lo que hubiera sido la indemnización por despido. ¿Sí? Para confundirlos un poco, la indemnización por despido es la del 245, pero no viene al caso, no lo estamos viendo ahora. Claro, porque ahí en una parte decía que si no hay tareas para otorgarle al trabajador, o sea, tareas livianas que habías dicho en un principio, ahí también, digamos, hay que indemnizarlo por la mitad o no, la mitad del salario que hubiera, de la indemnización por despido. Sí, yo no quería entrar, porque si no era como, me parecía como mucho tema junto, en un análisis del 212. La verdad, el 212, trato de explicarlo, pero tampoco se concentran mucho en esto. El 212 dice que, si yo lo que tengo es una incapacidad parcial, acuérdense, incapacidad parcial, el empleador me tiene que dar el mismo puesto de trabajo o un puesto de trabajo igual, con igual remuneración, digamos. No me puede decir, vos ahora no podés hacer fuerza, te pago menos. Si el empleador se niega a darme ese trabajo, yo me puedo considerar despedido y voy a tener derecho a la indemnización por despido. Apunta a eso. No lo compliquemos por ahora, yo quería explicarles esto para llegar a la jubilación por invalidez y para que ustedes vean la diferencia entre la jubilación por invalidez, que es una de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, con las diferencias con la jubilación ordinaria y la jubilación por edad avanzada, que son otra de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, que a su vez forma parte del Sistema Único de la Seguridad Social. Bien. Repásenlo, léanlo, es un tema nuevo, lo hemos explicado tal vez demasiado rápido. Cualquier duda que surja, la charlamos en el encuentro del próximo viernes, o eventualmente la mandan por correo y tratamos de responderla, más que todo pensando que el próximo viernes es la entrega del punto 5 del trabajo práctico 6, ¿sí? Insisto, es un tema nuevo, ya estamos acumulando cosas, ya ven cómo para saber jubilación por incapacidad tenemos que saber de enfermedad o accidente inculpable, o sea, ya vamos sin querer aprendiendo sobre cosas que ya tenemos que estar sabiendo. Entonces, bueno, es un proceso que vamos a tratar de hacer despacio y que si es necesario aclarar algo que no quedó claro, lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Nos volvemos a conectar y hablamos estrictamente del parcial. ¿Sí? Así tenemos tiempo y no se nos corta.